Buen día, les habla Níger Duván Sánchez Triana del grado 11B. En este video les voy a presentar el análisis literario de la obra El relato de un náufrago, del escritor colombiano Gabriel García Márquez, uno de los integrantes de la corriente literaria llamada el boom latinoamericano. A continuación les voy a dar el contenido de esta presentación. Primero vamos a iniciar con la definición del boom latinoamericano. Como segundo punto tomaremos la memoria del autor Gabriel García Márquez. En el tercer punto tomaremos la descripción de la obra El relato de un náufrago. Y en el cuarto punto tomaremos el análisis de la obra, que está compuesto por semántica, pragmática, textualidad, inferencias, crítica y sintáctica. Y por último finalizaremos con una breve conclusión. Vamos a empezar tomando el primer punto, el cual es la definición del boom latinoamericano. Fue un fenómeno literario que surgió entre los años 1960 y 1970, que se generó a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando todo el trabajo de un grupo de novelistas latinoamericanos relativamente jóvenes fue ampliamente distribuido en Europa y en todo el mundo. El boom latinoamericano está relacionado con aquellos escritores que forjaron la nueva narrativa latinoamericana, incursionándose en lo real maravilloso, los cuentos fantásticos, metafísicos, psicológicos y la crítica de la realidad social. El boom latinoamericano está más relacionado con los autores como Julio Cortázar, de Argentina, con una de sus obras más representativas como Rayuela, publicada en 1963, Historias de Cronopios y de Famas, publicadas en 1962, 62 modelos para armar, publicada en 1968. Otro de los autores más reconocidos en el boom latinoamericano fue Mario Vargas Llosa, de Perú, con sus obras más importantes como La ciudad y los perros, publicada en 1963, La fiesta del chivo, publicada en el 2000, Conversación en la catedral, publicada en 1969. Ahora tomaremos a otro autor importante, el cual es Carlos Fuentes, de México, con sus obras más representativas como Aura, publicada en 1962, La silla del águila, publicada en el 2003, La muerte de Artemio Cruz, publicada en 1962, y La región más transparente, publicada en el 1958. Pasaremos al segundo punto, el cual es la memoria del autor Gabriel García Márquez. Gabriel José de la Concordia García Márquez nació en Aracataca, departamento del Magdalena, en Colombia, el domingo 6 de marzo de 1927 a las 9 de la mañana, conocido por su apodo Gabo y familiarmente y por sus amigos como Gabito. Él fue un escritor, guionista, editor y periodista colombiano. Gracias a su dedicación principalmente y a su obra 100 años de soledad fue que en 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura, y que a lo largo de su vida nos dejó joyas como Relato de un náufrago, Noticia de un secuestro, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera, o Del amor y otros demonios. Títulos que soportan el paso del tiempo con la imperturbabilidad de los clásicos. Él también es conocido por dejar fuera detalles y eventos aparentemente importantes, de tal manera que el lector se ve obligado a cumplir un papel más participativo en la historia desarrollada. Él fue y es una parte importante del boom latinoamericano de la literatura. Sus obras han recibido numerosos estudios críticos, algunos extensos y significativos, que examinan la temática y su contenido político e histórico. Su última aparición pública tuvo lugar como poco antes de su muerte, a pesar de que su edad había limitado al máximo sus salidas. El 6 de marzo de 2014, el día de su cumpleaños número 87, salía a saludar a los periodistas que lo esperaban ante su casa para cantar en las mañanitas. La muerte de Gabo nos deja huérfanos. Se ha ido el narrador más leído en castellano, el autor de 100 años de soledad, el libro que supuso el boom dentro del boom, que en 1967 cambió la historia de la literatura. Gabriel García Márquez falleció la tarde del 17 de abril del 2014 y fue señalado como el colombiano que, en toda la historia de nuestro país, más lejos y más alto, ha llevado el nombre de la patria. Descansa en paz, Gabo. Pasaremos al tercer punto, el cual es la descripción de la obra Relato de un náufrago. Es un reportaje novelado de Gabriel García Márquez que relata la historia de Luis Alejandro Velasco Sánchez, un náufrago que fue proclamado héroe de Colombia, pero tras la versión distribuida del diario El Espectador de Bogotá, quedó olvidado. Este relato obligó a que su autor se diera al exilio en París.
Ahora pasaremos al cuarto punto, el cual es el análisis de la obra, e iniciaremos con la semántica, lo cual es contar la obra. El marinero Luis Alejandro Velasco está en Mobile, Albana, ya que el barco tuvo que someterse a 8 meses de reparación. Un día, después de ver El motín de El Caín, una película en la que hubo una gran tormenta, Luis Alejandro decidió que tan pronto como regresara a Cartagena, dejaría la marina. El barco zarpó al amanecer del 24 de febrero y el marinero no pudo conciliar el sueño por el miedo que sentía. Durante los primeros días, el marinero había tenido miedo del clima en el Golfo de México, pero el barco se deslizó sin problemas. Más tarde, el barco comenzó a tambalearse más y todo el personal recibió la orden de trasladarse a babor. Los marineros se establecieron allí y Luis Alejandro se sentó en la carga para no ser arrastrado por ninguna ola. Pero antes de darse cuenta ya estaba en el agua. Cuando cayó al mar, tomó una de las cajas de mercancías. Pensó que el destructor se había hundido, pero luego se dio cuenta que estaba equivocado. De repente vio dos transbordadores en el mar, pero uno capturó una ola y lo perdió de vista. Decidió nadar para alcanzar al otro y cuando lo vio pudo notar en 4 de sus compañeros en el mar, pero desafortunadamente ninguno pudo alcanzar la balsa y se ahogaron. Luis Alejandro pensó que no había pasado mucho tiempo antes de que lo rescataran. Pensó que tarde o temprano llegarían aviones en buscarlo y planteó que los viera. Se pondría de pie y agitaría su camisa. Pero pasó la tarde y por allí no pasó ni una mosca. A las 7 anocheció y se puso a contemplar la estrella polar y a mirar la hora en su reloj desesperadamente. Se dio cuenta de que el bote había estado avanzando en línea recta, pero creía que lo más probable era que estuviera yendo en dirección contraria a Cartagena. Pasó la larga noche sin dormir y pendiente de su reloj, pero al amanecer vio a un avión que se dirigía desde lejos hacia la balsa. El náufrago agitó su camisa mientras cruzaban los aviones, pero se dio cuenta de que había ido demasiado lejos para verlo. El aeroplano pasó, dio la vuelta y se fue de donde vino. Después llegaron los tiburones que flotaban alrededor de su balsa. Él tenía sed y hambre. Por la noche, un amigo se acercó a él, quien señaló al puerto y habló. Tercer día, se dio cuenta que no pasaba nada en especial. Más tarde perdió su tiempo, porque se dio cuenta de que era febrero, que es más corto. Todas las noches veía a su amigo Jaime Manjarres, hablaba con él por un rato y se iba de nuevo. Una noche vio un barco a lo lejos, pero desapareció y Luis Alejandro no pudo remar al viento por alcanzarlo. Estaba tan exhausto que quería morir, pero luego pensó que en los peligrosos que eran los tiburones y no tomó la iniciativa de nadar hasta allí. Era su quinto día en el mar cuando vio a 7 gaviotas sobrevolar la flota, lo que le dio nuevas fuerzas. Más tarde se fueron, pero una gaviota pequeña se había quedado a acompañarlo en su balsa. Él se le acercó lentamente y la capturó. Comió aunque sintió asco, lo que pudo y luego arrojó el resto a los tiburones. Al quinto día se le ocurrió masticar las tarjetas que había recibido en una tienda de muebles. Su garganta estaba aliviada y su boca llena de saliva. Esa noche durmió fenomenalmente. Se despertó pensando que no sentiría su último día en el mar y se decidió a sobrevivir. Aunque no tenía esperanzas de llegar a ninguna parte, decidió intentar pescar con la mano, pero el pez se le escapó rápidamente. Se dio cuenta de que le daban pequeños trozos, pero cuando sacó la mano tenía los dedos de carne viva. De repente, un pez entró a la flota. Luis Alejandro lo agarró y lo golpeó hasta que lo mató. Con 2 bocados, el marinero se sintió satisfecho, pero los tiburones se lo arrebataron cuando él fue a jugarlo en el mar. A la mañana siguiente vio una gaviota negra y vieja, que generalmente ellas no se retiran del suelo. Al 10.º día vio tierra, así que decidió nadar hasta la orilla. Le tomó 15 minutos llegar hasta la orilla, pero finalmente llegó. Ahí se encontró una costeña, pero ella no quiso ayudarla, así que al rato llegó con un señor. El señor lo montó al burro y se lo llevaron a una choza al lado del camino. Lo acostaron en una cama y le daban agua con azúcar a ratos. Luis Alejandro tenía ganas de decirles lo que había pasado. Lo trasladaron en una hamaca hasta Mulato. Allá fue atendido y finalmente un periodista se infiltró hasta donde él estaba y averiguó completamente lo que le había pasado. Pasaremos a la pragmática, que es la enseñanza que nos deja la obra. Lo más importante que me enseña esta obra es el poder de la esperanza y el esfuerzo, y las grandes cosas que podemos llegar a realizar si nos aferramos a las ganas de sobrepasar nuestros límites y ser mejores personas.
Nuestras experiencias nos forjan y preparan para nuestras vidas, para así poder sobrellevar cualquier tipo de situación, como por ejemplo, en la obra nos mencionaban la gran supervivencia de Luis Alejandro, que duró 10 días sin comer en medio del mar. Ahí nos damos cuenta del esfuerzo que tuvo que poner para sobrevivir, aferrándose a sus ganas de vivir y no dejarse vencer por la muerte a pesar de la situación en que se encontraba. Tomaremos la textualidad, la cual es las frases que tiene la obra. Una de las frases más importantes y más impactantes es la siguiente. Solo esa noche decidí que con lo único que contaba para salvarme era con mi voluntad y con los restos de mis fuerzas. Esta frase es una de las que más me llamó la atención de la obra, principalmente porque nos deja un mensaje muy cierto e importante, el cual es la fuerza de voluntad. No es algo con lo que nacemos, pero la podemos desarrollar y reforzar mediante las situaciones de nuestras diferentes vivencias, aferrándonos a ese impulso interno que nos lleva a vencer los obstáculos y a lograr nuestras metas, generando confianza, superación y tranquilidad. Pasaremos a las inferencias, lo cual es los mensajes ocultos que trae la obra. En esta obra podemos apreciar cómo en diversas situaciones, ya sea de miedo, peligro o simplemente situaciones donde nos alteremos demasiado, nuestra mente juega a favor o en contra de nosotros, poniendo en juego nuestros sentimientos, emociones o nuestros recuerdos. Así como nos muestra en la obra que Luis Alejandro, en medio del mar, hambriento y sediento, a punto de morir, veía que uno de sus compañeros ya fallecido le hacía compañía cada noche y se acordó de cómo era su vida antes de estar en tal situación. Es ahí donde caemos en cuenta y aprendemos a valorar lo mucho o poco que tenemos o que las personas de nuestro alrededor nos brindan. Ahora pasamos a la crítica, que es la posición que tenemos ante la obra. En mi caso tengo una crítica positiva, ya que es un relato breve pero sumamente atrapante. García Márquez tiene una reacción impresionante que nos sumerge por completo en la historia desde el comienzo y no nos deja soltar el libro hasta acabarlo. En algunas partes la historia es algo densa, pero el libro es interesante, breve y bastante recomendable. Como último punto del análisis literario tomaremos la sintáctica, la cual está compuesta por la cohesión, la coherencia y la linealidad. Iniciaremos con la cohesión. Cabe destacar que esta obra está bien estructurada, ya que sus ideas se entienden y están relacionadas unas con las otras. Seguiremos con la coherencia. La obra cuenta adecuadamente con este punto, pues se entiende y se acopla perfectamente al lector. Y como por último punto de la sintáctica tomaremos la linealidad. En esta obra se tiene más en cuenta el presente, aunque en algunos momentos se dio en pasado, ya que en los recuerdos y supersticiones del protagonista lo dan a conocer. Cuenta con un tiempo cronológico que se refiere al tiempo transcurrido durante la narración. En este caso podemos decir que sucede en un periodo corto, pues toda la obra se desarrolla en poco más de 10 días y su tiempo histórico es la época en que se desarrollan los hechos narrados. El libro es situado a mediados del siglo XX, exactamente entre 1955, y sucede entre Colombia y Estados Unidos. Para darle cierre a esta presentación finalizaremos con una breve conclusión. La literatura tuvo un gran momento cuando surgió el boom latinoamericano en el cual hubo grandes representantes, tal como Gabriel García Márquez con su obra El relato de un náufrago, que le aportó gran reconocimiento en toda su carrera. Gracias a esta obra, que es basada en la vida real, atrae al lector y lo envuelve en su trama. La historia nos enseña el valor de la fuerza de la voluntad y a superar nuestros límites. Muchas gracias, espero les haya gustado y les haya servido de algo esta presentación.